Bien, tenemos por acá este ejercicio, se nos ha planteado resolverlo por identidades trigonométricas. Es obvio que este ejercicio de componentes rectangulares de la fuerza se podría resolver hallando alfa a través de funciones inversas, aplicándole una función inversa, un arco tangente a esta tangente para hallar el ángulo que corresponde a 2 menos raíz de 3 y tendríamos ya casi todo el ejercicio hecho. De hecho, sería algo como esto. Quisiera hallar alfa. Para esto voy a dibujar acá. Por acá ya lo tengo. El triángulo que se forma de estas fuerzas. Hay una fuerza que es la que están empujando de 200 newton. Y esa fuerza se va a descomponer en una componente en Y y una componente en X. Aquí tengo las proyecciones. Y nosotros recordamos rápidamente que cuando tengo el ángulo acá, tengo el lado opuesto, tengo la hipotenusa, realmente me estoy refiriendo a quién, a seno, ¿no? Entonces si digo que seno de alfa es igual cateto opuesto, que sería mi componente en Y, sobre la hipotenusa quedaría 200. Despejando de aquí, nos quedaría entonces que la componente en Y será igual a 200 por seno de alfa. Del mismo modo, podría ser la componente en X. Cateto adyacente, hipotenusa y ángulo, pues estaríamos hablando de un coseno. Entonces, por ejemplo, yo tendría que coseno de alfa será igual cateto adyacente, que será mi fuerza en X o mi componente en X, dividido entre la hipotenusa, que ya la conocemos, será 200, respecto a este ejercicio. O sea que mi componente en X será igual a 200 coseno de alfa. ¿Qué significa esto? Significa que esta fuerza que tiene un ángulo que se está aplicando con un denominado alfa sobre esta tarea que tenían ustedes y que están corriendo, va a tener una fuerza hacia arriba y una fuerza de manera horizontal. Y se van a descomponer. Y están dadas por estas expresiones. Lo que pasa es que yo no conozco alfa, mucho menos seno de alfa, pero sí conozco tangente de alfa. ¿Podría despejar alfa? Claro que sí. La podría despejar de la siguiente manera, cosa que no es lo que se pide en este ejercicio, pero les voy a recordar un poco. Si yo tengo tangente de alfa igual a 2 menos raíz de 3, voy a tomar solamente las soluciones en el primer cuadrante, que son positivas, por cierto, porque esto va a tener infinitas soluciones y que se van a repetir cada pi, cada periodo de la función tangente de x o de alfa. Entonces solamente voy a tomar el primer cuadrante. Para entender lo que estoy diciendo, por acá arriba les dejaré video para que recuerden un poco. Entonces, para despejar alfa aquí, lo que uno aplica es la función inversa de la tangente. ¿Cuál es la función inversa de la tangente? La función arco, arco tangente. O en la calculadora aparece como tangente a la menos 1. Entonces, vamos a colocar aquí tangente a la menos 1 de todo esto. Y aquí tangente a la menos 1 de esto de acá. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, es bastante sencillo. La función inversa de una función simplemente me va a dar la variable, o sea, alfa. Y tangente a la menos 1 de 2 menos raíz de 3 les va a dar 15. 15 grados. Si están manejando en sistema sexagesimal, si lo estuvieran manejando en radianes, tendríamos que multiplicar por pi y dividir entre 180 para que nos diera el resultado en pi radianes. Pero por ahora serán 15 grados. Alfa será de 15 grados, primer cuadrante. Les dije dónde nos estábamos ubicando. Y ya aquí sería muy fácil conseguir la fuerza en Y. La fuerza en X sería multiplicar 200 por el coseno de 15 y 200 por el seno de 15. Pero esto no es lo que me pide el ejercicio. El ejercicio me dice que aplique identidades trigonométricas para calcular estas fuerzas, o para calcular coseno, o para calcular seno. Bueno, para esto es interesante aplicar las identidades pitagóricas. Parece un ejercicio, o bueno, parecería un ejercicio bastante complicado, aplicando solamente identidades pitagóricas y no recurriendo a una función inversa. Entonces, lo primero que se me ocurre, a ver, identidad que relacione, por ejemplo, con esta, coseno con tangente. Necesito coseno conociendo tangente. Entonces, una de las pitagóricas, la segunda pitagórica que uno ve, dice que tangente al cuadrado de x, en este caso nosotros llamamos al ángulo alfa, más 1
es igual a secante cuadrado de alfa o x, como quieran verlo. Pero también recordamos que secante cuadrado es lo mismo que tener 1 sobre, bueno, o secante es lo mismo que tener 1 sobre coseno. Como aquí está el cuadrado, pues nos quedaría coseno cuadrado de alfa. Despejando esto de acá, pues va a ser bastante sencillo. Esto que tengo aquí como tangente cuadrada de alfa más 1, lo voy a asumir como si fuera un término. O sea que aplicando despeje de ecuaciones, esto me va a quedar coseno cuadrado de alfa es igual a 1 sobre tangente cuadrado de alfa más 1. Paren un momento el video y miren lo que hice. Recuerden que tomé todo esto como si fuera un término y lo he cambiado por este coseno cuadrado de alfa. Ya de aquí pues es bastante sencillo. Lo único que tendríamos que hacer es quitarnos de acá este coseno cuadrado. Sacamos raíz a ambos lados. Recuerden que al quedar raíz de una expresión elevada al cuadrado nos queda en valor absoluto. Por lo tanto, esto como tal nos irá a dar más o menos. O sea, nos dará que coseno de alfa es igual a más menos la raíz de ¿quién? De 1 sobre tangente cuadrado de alfa más 1. Entonces aquí coseno de alfa nos va a dar más menos. Coseno de alfa más menos, donde coseno es positivo. Coseno es positivo en el primer cuadrante. Entonces, como les dije que íbamos a trabajar con el primer cuadrante, vamos a tomar solamente el valor positivo. Entonces vamos a tener que coseno de alfa va a ser igual a la raíz de ¿quién? De 1 sobre, yo conozco tangente cuadrado, o bueno, conozco tangente, esto me quedaría 2 menos raíz de 3 al cuadrado más 1. Si hacen esto en la calculadora, les va a dar 0,9659 25 y bueno, ahí sigue. Entonces, es cierto, ¿por qué? Una forma sencilla de comprobarlo, recuerden que al inicio yo hice tangente a la menos 1 y me dio 15. Pues coseno de 15, si lo hacen en la calculadora, coseno de 15 grados, ojo acá, debe estar la calculadora en sistema sexagesimal, le va a dar raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Pasado a decimal es 0,965925, lo mismo. Entonces hemos hallado coseno de alfa, que es el que necesito para multiplicar por 200. O sea que mi componente en x será igual a 200 por coseno de alfa, que es todo esto que está acá. O sea, por 200. Eso me daría 193,18. Y lo he resuelto por identidades trigonométricas. Esto solamente es coseno. La idea del ejercicio es resolverlo por identidades trigonométricas. Entonces, aunque es un poco más largo, es para practicar identidades. Ahora, si queremos seno, porque no hemos despejado el seno, ¿qué identidad trigonométrica relaciona seno con tangente? Bueno, hay una tercera identidad trigonométrica de las pitagóricas que me dice a mí que cotangente cuadrado de alfa o de x más 1 es igual a cosecante cuadrado de alfa. ¿Y cómo así? Aquí ni seno ni tangente. Bueno, hay que esperar un momento. Recordemos que la cotangente es la razón inversa de la tangente. O sea que la cotangente yo la puedo escribir como 1 sobre tangente. Pero como está el cuadrado, pues me quedaría tangente cuadrado del ángulo que estoy marcando. Más 1. Es igual. Aquí cosecante. Cosecante es la razón inversa del seno. O sea que yo la puedo escribir como 1 sobre seno cuadrado de alfa. ¿Por qué? Porque está cosecante cuadrado. Entonces, ahora sí lo tengo. Y aquí voy a hacer lo mismo que en el ejercicio pasado. Voy a tomar todo esto como si fuese un término y lo que voy a hacer es intercambiar posiciones.
O sea que me va a quedar que seno cuadrado de alfa va a ser igual a 1 sobre, voy a pasar todo esto acá abajo. Esto me quedaría 1 sobre tangente cuadrado de alfa más 1. Lo mismo que en el anterior, para quitar ese cuadrado lo que hago es sacar raíz. Y raíz a ambos lados, quedándome solamente el seno. Recordemos que como nos da raíz de un término elevado al cuadrado, nos va a dar dos valores, positivo y negativo. Sin embargo, aquí vamos a trabajar en el primer cuadrante y el seno nos tiene que dar positivo. Entonces, en el primer cuadrante nos da positivo. En el segundo también nos da. Pero vamos a tomar el valor positivo porque seno negativo sería en el tercero y en el cuarto. Entonces, vamos a tomar solamente valores positivos. Entonces me quedaría seno de alfa es igual a la raíz de 1 sobre 1 sobre tangente, ya sabemos que es 2 menos raíz de 3. O sea, 2 menos raíz de 3, todo elevado al cuadrado, tangente al cuadrado más 1. Esto le va a dar que seno de alfa es igual, vamos a hacer toda esta operación, esto da 0,2588. Al igual que el anterior, si quieren comprobar, hagan seno de 15 grados y les debe dar lo mismo. La calculadora da raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. De forma decimal, 0,2588, 19,0451. Bueno, aquí hay unas décimas de más. Entonces, si queremos hallar nuestro componente en y, f de y, pues sería multiplicar 200 por el seno alfa, que sería esto de acá. Y eso nos daría 51,76. 51,76. Todo esto está en Newton. Newton. O sea, quiere decir que de los 200 Newton que usted aplica a su tarea, 193,18 Newton son aplicados de forma horizontal y 51,76 son aplicados para desplazarla de forma vertical.